Buenos días, hermanos, qué gusto poder nuevamente estar contactado con ustedes a través de este tiempo devocional. Quería alentarles a que cada día miremos los devocionales y aprovechemos la enseñanza que se nos trae. Estamos recibiendo algunas enseñanzas un poco más largas que lo que normalmente duran los devocionales. ¿Sí? Tenemos un estudio del hermano Jack sobre el Sermón del Monte, pero son estudios para aprovechar, así que les aliento a que ustedes no dejen de prestar atención a la enseñanza recibida. Pero vamos a ir a la enseñanza del día, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Señor, estamos agradecidos porque tú eres nuestro Dios y gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque la enseñanza fortalece nuestras vidas y quiero pedirte que tú bendigas cada devocional que los hermanos reciben cada mañana. Y quiero pedirte también que tú los guardes de toda enfermedad, de todo mal a cada hermano. La bendición tuya sobre todos los que están viendo este devocional. Y también quiero pedirte por nuestro mundo, por toda esta situación difícil que se está viviendo con la enfermedad del coronavirus, para que tú obres, Señor, milagrosamente y permitas la reducción de este problema, la desaparición de este problema, siempre sujetos a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19, vamos a leer del 19 al 21. El título en mi Biblia es Llamamiento de Eliseo. Es cuando Dios llama a Eliseo, utilizando como instrumento a Elías, para que él vaya a ocupar, vaya a suplir, porque Elías va a partir, ¿sí? Y él ocupe el ministerio profético que hasta ese momento ejercía Elías sobre Israel. Dice así la palabra de Dios, versículo 19 del capítulo 19 de Primera Reyes. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Yo quisiera enfocarme en un punto esencialmente de este pasaje, ¿sí? Como dijimos, es el llamamiento de Eliseo al ministerio profético. Pero quería decir, antes de enfocarme en el punto, quería decir que allí aparece Elías, ¿sí? En el versículo 19, dice: y pasando Elías, al final, dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, ¿sí? Esta actitud de echar el manto de Elías sobre el profeta Eliseo, simbólicamente implicaba que Eliseo iba a tener el mismo ministerio, el mismo poder y la misma autoridad de Elías, ¿sí? Pero lo segundo que quería decirles es que Eliseo le pide a Elías poder ir a despedirse de sus padres, y Elías le da esa posibilidad, y luego de que vuelve de saludar a sus padres, dice que Eliseo, dice, se volvió y tomó el versículo 21, se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. ¿Sí? Él tomó los bueyes, los mató y los cosió con los mismos arneses con que los bueyes araban, ¿sí? Y esto nos habla de su ruptura con el pasado, ¿sí? Eliseo está haciendo un corte con su pasado. No volverá a los bueyes, ¿sí? No volverá al arado, porque Dios lo ha llamado a un ministerio. Y qué importante, hermanos, cuando Dios nos llama a un ministerio, cuántas cosas quieren atarnos para que nosotros no renunciemos a esas cuestiones para servir a Dios, ¿no? Yo quería contarles una historia, ¿sí? Un grupo de barcos iban hacia una isla, era una isla muy preciosa, muy rica, muy buena en frutales, muy buena en pastizales para criar animales, y entonces esta gente en los barcos iban a instalarse en esa isla. Cuando llegaron a la isla, ellos dejaron los barcos a una distancia para no encallar, y cuando llegaron a la isla en sus botes, encontraron que
un grupo de piratas habían tomado la isla y se trabaron en una fuerte batalla con esos piratas. Y la batalla comenzó a alargarse, duraba un día, 2 días, y las cosas eran muy difíciles para vencer a los piratas y tomar la isla. Entonces un día, sigilosamente, el capitán tomó uno de los botes, volvió a los barcos y les prendió fuego. ¿Por qué hizo esto el capitán? Porque no quería que sus soldados tuvieran temor o se desanimaran por lo duro de la batalla y quisieran volver atrás. Él quemó toda posibilidad de volver atrás. De alguna manera es lo que hizo Eliseo. Eliseo no quiso volver atrás. Cuando Dios me llamó a mí con mi esposa a venir a servirle aquí a Andresito, yo tuve un ofrecimiento de trabajo muy importante. Me ofrecían buen dinero, me ofrecían un auto. En aquella época no era tan común como ahora tener un vehículo, ¿sí? Era todo una oferta muy atractiva, pero yo pude decir no a esa oferta y venir a servir a Dios. Pero yo les decía que tenía un objetivo puntual, devocional, y vamos a ese objetivo puntual, ¿sí? Está en el versículo 19, dice: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Cuando Dios lo llama a Eliseo, Eliseo estaba trabajando. Voy a utilizar otra palabra que centra más lo que yo entiendo que Dios busca en una persona. Eliseo era una persona productiva, ¿sí? Era una persona productiva. Y Dios llama a personas productivas. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, en Abraham, allí en Génesis capítulo 12, a partir del versículo 5, que él sale de Ur de los Caldeos respondiendo al llamamiento de Dios. Y lo hace con su ganado, lo hace con sus peones, porque ya era una persona productiva. Cuando nosotros vemos a José, lo vemos a José productivo en la casa de Potifar. Lo vemos productivo en la cárcel, lo vemos productivo en Egipto, ¿sí? En cada lugar donde él estuvo, ¿sí? Era una persona trabajadora y, como decíamos, productiva. Cuando nosotros vemos el llamamiento de David, David dice: Dios lo llamó de detrás de las ovejas. Lo llamó David estaba cuidando las ovejas de Isaí, su padre, ¿sí? Y es muy precioso ver esto. Y fíjese, vamos a mirar 2 textos más y ya vamos a ir terminando. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Acompáñeme a este texto tan precioso, ¿sí? Habla el apóstol Pablo, y fíjese lo que dice el apóstol Pablo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Fíjese, Pablo dice que él trabajaba y lo hacía hasta la fatiga, hasta el cansancio, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Dice Pablo que trabaja y se fatigaba, no se refiere aquí al Evangelio, aunque él trabajaba y se fatigaba por predicar el Evangelio, pero se refiere que aquí que trabajaba con sus propias manos para tener el sustento, y dice no ser gravoso a ninguno de vosotros. O sea, no ser una carga para los hermanos, que lo tuvieran que sostener, que lo tuvieran que mantener. Y por último quería leerles Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6 y versículo 11. Si usted me quiere acompañar, Jueces capítulo 6 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado, varón productivo y valiente. ¿Sí? Mientras todos los israelitas le entregaban sus producciones a los madianitas, lo encontramos aquí a Gedeón. Viene el ángel de Jehová a llamarlo para que sea juez de Israel, para que sea un hombre de Dios, un libertador de Israel, y lo llama a Gedeón, ¿sí? Lo llama a Gedeón cuando él está trabajando. Él está trabajando con el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y fíjese cómo le dice:
varón esforzado y valiente, varón productivo y valiente. Nunca usted va a encontrar en la Biblia que Dios dice, llama a alguien y le dice, ven, perezoso y cobarde. No, no, siempre Dios está buscando hombres productivos, hombres que quieran trabajar, que sean esforzados y que ese esfuerzo personal que tienen, ese deseo personal de trabajar y de producir, después se vuelque en el llamamiento de Dios, en la obra de Dios. Dios nos bendiga con una iglesia llena de hermanos productivos que sean llamados por Dios al servicio.